Nos hemos reunido hoy aquí, en nuestro programa Encuentro con Jesús, para aprender a limpiar el corazón, para aprender a limpiar el alma, el espíritu, para aprender a limpiar nuestros sentidos, porque muchas veces nos vamos saturando y saturando y saturando de cosas y perdemos el camino, perdemos la noción y de pronto vamos eligiendo el camino fácil, la ruta que no es, el camino de los convencionalismos, incluso hasta de la pereza y de la mala orientación. Debemos aprender a encontrar el camino verdadero, el camino que nos conduce a la verdad, aunque no sea el más cómodo, aunque no sea el más aparentemente el más agradable. Debemos buscar el camino que es, no el conveniente, no el camino de los intereses, no el camino en el que todo coincide con lo que a mí me parece, no. Hay que buscar el camino de Dios que me confronta, tal vez me va diciendo, pero me va señalando y me va guiando y me va protegiendo. Eso es lo bello del camino correcto, que siempre tiene señalización. El camino correcto tiene señalización y la señalización no es mala para nadie. Es importante comprender que uno debe aprender precisamente a guiarse. Si le dicen pare, pare, disminuya, disminuya, gire aquí, gire, ceda el paso, cédalo. Es decir, son normas básicas de la vida, normas básicas de la convivencia, normas básicas del desplazamiento, de la vida, en las cuales uno debe aprender precisamente a dejarse guiar. ¿Cómo es importante aprender a aceptar instrucciones? Mire que hay personas que no saben aceptar instrucciones. Tristemente terminan haciendo lo que se les da la gana, y disculpen que lo diga así, lo que se les antoja, lo que les parece, los que su capricho les mueve. Son personas caprichosas que no aceptan instrucciones, les molestan las instrucciones. La instrucción no es mala, está en virtud de un orden, el orden de Dios. El orden más grande que existe es el orden de Dios, y en el orden de Dios está la salvación. Entonces hay que aprender a aceptar las instrucciones que Dios nos da para que yo no me pierda. Los evangelios, la palabra de Dios, todos y cada uno de los datos revelados en la iglesia son para mi salvación, para mi bienestar. Lo que un papito le dice, lo que la mamita le dice, los consejos de la abuela, todo esto son precisamente las instrucciones de guía. ¿Cómo vas a despreciar a quien ya ha vivido? ¿Cómo vas a despreciar a quien ya lo ha sufrido? A quien no tienen que imponerte nada porque te respetan, pero quieren que tú tengas el cuidado de no cometer muchas veces los mismos errores. Y errores que duelen mucho. O sea, todos los errores duelen demasiado. Cuando uno ya madura, ¿no? Cuando uno ya se da cuenta y cuando uno ya cae precisamente en la comprensión de, oiga, sí, me equivoqué por caprichoso, por caprichosa, por terquedad. No porque no tenía las instrucciones, sino porque no las acaté. A eso es lo que se le llama el grave pecado de omisión. Habiendo debido yo acatar lo que debo acatar, habiendo debido yo recoger lo que debo recoger, tenerlo en cuenta, no lo hice. Y entonces actué de una manera insensata, actué de una manera irresponsable, porque yo debía acatar aquello que me dan precisamente para que yo no me pierda. Y Dios me ha dado todos los instructivos para que yo no me confunda y para que yo no me pierda y para que no extravíe a otros también. Entonces es importante aprender a obedecer. En ese sentido debemos forjar nuestro ser en una actitud de obediencia. Hay que aprender a ser dóciles, hay que aprender a ser obedientes. Recuerden claramente, debemos depurar de nosotros toda agresividad, toda violencia, toda soberbia, todo orgullo, toda prepotencia, toda autonomía que genera precisamente división, porque hay que aprender a hacer comunión con Dios, comunión con el que sabe, comunión con la iglesia, comunión con los que me aman, comunión con la familia. ¿De qué te sirve hacer lo que quieres y estar peleado con todos en tu casa? O sea, eso no tiene sentido. Ah, sí, pero es que me quieren controlar. Yo no creo que te quieran controlar. Yo creo que en el fondo te quieren cuidar. Es amor, te quieren cuidar. Nos cuidan porque nos aman. Por eso vimos en la lectura anterior, precisamente de la carta a los Hebreos, Dios ama y a los que ama los corrige. Los corrige para que no se pierdan. Y por eso dice esa carta a los Hebreos, ya terminando, es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría,
sino más bien tristeza, pero después producen los que lo recibieron frutos de paz y de santidad. Claro que sí, porque lo dicen, si yo no hubiera hecho lo que me dijo mi mamá, si yo no hubiera hecho lo que me dijo mi papá, si yo no hubiera escuchado, si yo no hubiera sido humilde, tal vez había cometido un error muy grave. Por eso dice esa lectura, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano, para que el cojo no se tropiece, sino que más bien se alivie. Es que Dios quiere que nosotros no enseñemos un camino que no es el correcto. Nosotros estamos llamados a enseñarle el camino a otros, tú a tus hijos, tus nietos, los que te miran, todo el mundo. O sea, nos llamamos cristianos, y un cristiano es alguien que sabe vivir, que dice que sabe vivir. Un cristiano es alguien que dice que le está aplicando a su vida unos principios de vida. Le está diciendo a los demás, oiga, no, yo sigo los criterios de Cristo. Eso es un cristiano. Yo le creo a Cristo, yo hago lo que Cristo me enseña. ¿Cómo un cristiano va a actuar de una manera insensata? Si un cristiano actúa de una manera insensata, el primer equivocado es él, porque no le está aplicando a su vida aquello que está dado para su felicidad, para su bondad, para su bienestar. Miren lo que dice el evangelio de este domingo, que me parece supremamente importante. Dice este evangelio: en aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Una pregunta recurrente para todos. ¿Serán pocos los que se salven? Y uno se pone a ver la realidad del mundo, uno se pone a ver tanta cosa que hay, tantas situaciones tan dolorosas. Y uno podría también tener la tentación de preguntarse lo mismo: ¿serán pocos los que se van a salvar? En este mundo tan confuso, donde hay tantos homicidios, tantos asesinatos justificados, tanta violencia, tanta mentira, tanta agresividad, tanta infelicidad, ¿serán pocos los que se salven, Señor? ¿Y qué dice Jesús? No piense en eso. Más bien dice: esfuércese por entrar por la puerta que es angosta. Esfuércese usted, esfuércese. Eso quiere decir, póngale toda la energía, póngale todo el interés a su cambio personal. Lo que importa es el cambio personal. Usted no está llamado a cambiar a nadie. Usted no está llamado a convertir a nadie. El que convierte es Dios y el que cambia es Dios. El que cambia a las personas es el Espíritu de Dios. Usted no está llamado a cambiar a nadie. Usted está llamado a aceptar a los demás. Pero primero trabaje en usted, trabaje en usted. Usted está invitado a cambiar en usted. El cambio tal vez no es bueno. Mire, es incómodo mirarse a sí mismo, incómodo mirar mi realidad, pero el que está llamado a cambiar es usted, en lo más profundo de su corazón. Si no cambian su manera de pensar, dice el apóstol, jamás van a cambiar su manera de vivir. Cambie su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de obrar, para que cambie su forma de vivir. El apóstol está absolutamente acertado. Y mire lo que Jesús sigue diciendo en el evangelio de este domingo que viene. Os aseguro que muchos tratarán de entrar al reino de los cielos y no podrán. Tratarán de entrar al reino de los cielos y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Eso quiere decir, Dios nos reconoce por nuestras acciones de bondad. Dios nos reconoce por nuestras acciones de misericordia, de corrección, de cariño, de amor. Entonces le dirán con insistencia: no, pero si nosotros comimos contigo, si fuimos a misa todos los domingos, estuvimos allá con el padre Fernando, con el padre Diego, allí compartimos, salimos a predicar, fuimos y hasta hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apártense de mí, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes, los que hacen el mal. Fuerte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el Señor, sí, pueden estar muy cerca de mí, pero pueden estar portándose mal, teniendo malos sentimientos, malas acciones, teniendo malas expresiones. O sea, cambien, corrijan. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino y ustedes sean echados fuera. El sentido queridos hermanos, de cambiar. Mire cómo el Señor le dio a través de Jesús duro a los fariseos, a los saduceos, a los israelitas, porque ellos eran los primeros, y de ellos se refiere cuando dice:
Muchos vendrán de lejos, de oriente, del norte, del sur, y van a entrar en el banquete de los cielos. Porque los que ahora son los últimos serán los primeros, y los primeros serán últimos. Ya vemos en la historia cómo eso pasa. Si nosotros no nos abrimos al amor de Dios, queridos hermanos, si no dejamos que nuestro ser se configure con el del amor de Dios, no vamos a entrar. Podremos ser papas, reyes. Si no somos misericordiosos, no tenemos nada a los ojos del juicio divino. Por tanto, no nos podemos ufanar de mucho, de nada. Todo va a pasar. Solo el amor no pasa, solo la misericordia. El examen final para alcanzar el cielo, que es el reino de Dios, e incrustarnos en la familia de Dios, lo aprobarán solamente los misericordiosos. Por el amor y la misericordia, mereceremos o no el reino de los cielos, y reconocerá todo el mundo que somos o no hijos verdaderos de Dios. Y nos abrirán la puerta y nos dirán: venid, entrad bendito, bendita hija de mi Padre, venid bendito, porque tuviste compasión, amor, misericordia, y obraste en consonancia con lo que creías, porque tú no me negaste con tus acciones. Tú afirmaste mi amor entre los hombres en la tierra, y ellos viéndote aprendieron a amarme y aprendieron a alabarme. Gracias por haber estado conmigo en este programa Encuentro con Jesús. Oro por ustedes con mucho cariño en la Santa Misa. Le pido al buen Dios que me los bendiga, me los fortalezca, que no los deje desanimar. Anímense los unos a los otros. Hagamos un tanto. Seamos amables, queridos, llenos de bendición, de alegría. Queridos hermanos, cautivemos, conquistemos almas para Dios. Llenemos el mundo de esperanza. Yo los bendigo en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.